Hay en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 6, del versículo del 16 hasta el versículo 19. Ahí se señalan 7 cosas. Yo lo he llamado los 7 pecados capitales. Usted habrá escuchado en algún momento de los tales 7 pecados capitales. Pero no vamos a hablar de esos pecados capitales que nosotros comúnmente conocemos, sino de estos 7 pecados que la Biblia señala. Al estudiar el texto de Proverbios detenidamente, podemos notar claramente que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para una evaluación, para un examen. Y no hay forma de ocultarnos. No hay forma de ocultarnos. De hecho, es imposible escapar de él, ya sea en la vida o en la muerte. La dura verdad es que a menudo no somos agradables delante del Señor. Si nosotros fuéramos a una consulta médica con Dios, lo más probable es que resultaríamos con cualquier cantidad de problemas espirituales. Uno de los mayores peligros del cristianismo, hermanos, es creer que somos maduros y que somos perfectos ya, que estamos en un nivel espiritual muy alto. Uno de los mayores peligros entonces que enfrentamos es creernos que ya hemos crecido y que ya hemos llegado a la meta, que ya lo hemos logrado. El apóstol Pablo por eso mismo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Él mismo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Bueno, el mismo apóstol Pablo está diciendo, yo no lo he alcanzado, ni tampoco soy perfecto, sino que hago una cosa, prosigo, para ver si alcanzo a aquello para lo cual fui llamado por el Señor. Pablo entendía que todos los días era un constante crecimiento espiritual, que todos los días él debía entender que le faltaba mejorar, que le faltaba lograrlo, que le faltaba alcanzarlo, pero él ¿qué hacía? Él proseguía, luchaba y se esforzaba. Las escrituras, hermanos, lo enfrentan y lo evalúan a uno, y realmente las escrituras exponen realmente lo que somos y en las diferentes áreas que nosotros debemos mejorar. Cuando leemos entonces Proverbios capítulo 6 del versículo del 16 hasta el versículo 19, empieza entonces, dice el escritor inspirado, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y empieza la lista: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y dice ahí el testigo falso que habla mentiras. Y por último, y la número 7 dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. 6 cosas, dice, aborrece el Señor. Y 7 son una abominación para él. Pero si usted nota, hermano, hermana, esto es como uno ir a un chequeo médico, porque si usted nota, habla de los ojos, habla de la lengua, habla de las manos,
Habla del corazón, habla de los pies y habla nuevamente de la boca. Es como si estuviéramos recibiendo un chequeo médico. Esto es un chequeo médico. Esto es un chequeo por Dios, por el gran médico celestial. Esto es un chequeo médico, en donde nos están evaluando cómo estamos, cómo es nuestra condición, cómo estamos nosotros, nuestra salud espiritual. ¿Ha ido usted alguna vez al médico? Obviamente usted ha ido alguna vez al médico, en algún momento usted se ha enfermado. En algún momento usted y yo hemos tenido que recurrir al médico y gracias porque hoy tenemos un servicio médico bueno en el país. Funcione o no funcione como debe ser, pero si nos enfermamos podemos ir al médico. Cuando usted llega al médico, entonces él empieza a mirar los ojos, le empieza a mirar las manos, lo oculta, le pone el aparatico que le mide a usted cómo está el corazón, cómo está respirando, lo sube a la balanza, lo pesa, lo mide en tales casos. Y el médico empieza entonces a mirar algunas posibles anomalías y empieza a mandarle una cantidad de exámenes. Haga examen de colesterol, haga examen de sangre para medirle esto, lo otro, le siento un problema en el corazón, usted le salió algo aquí, entonces esto me da mucha sospecha, entonces hágase todo este tipo de exámenes médicos. Y entonces cuando llegan los resultados, si uno los lleva al médico, el médico entonces empieza a decirle cómo está nuestra condición y empieza a exponernos físicamente, nuestra salud. Usted tiene esto bueno, este examen le salió óptimo, este examen le salió regular, usted tiene problemas de colesterol, usted tiene problemas de azúcar, el problema de la presión arterial, va a empezar a tener artritis, tiene un problema en el corazón, le siento algo en el pulmón, etcétera, etcétera. Y entonces, este diagnóstico del médico empieza él a decirnos, bueno, usted tiene que dejar de comer esto, tiene que empezar a cambiar este hábito, tiene que empezar a hacer ejercicio. Y le formula una cantidad de cosas, nos hace un diagnóstico y nos hace una fórmula. Bueno, y usted acepta los hechos. Usted no discute las radiografías. No. Usted no pelea con el informe de laboratorio. Todos nosotros seguimos las indicaciones. Hay que tomar estos medicamentos. No, pero es que a mí no me gustan las pastas, pero bueno, me tengo que tomar pastas porque ya esta situación que tengo lo amerita. Entonces aceptamos el diagnóstico y así nosotros hemos tenido esta experiencia con el médico. Cuando usted lee entonces Proverbios capítulo 6, se enumeran 7 problemas espirituales. Pero antes de mirarlos, podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué 7 pecados? ¿Por qué 7 pecados? ¿Por qué enumera 7 faltas espirituales, 7 problemas espirituales? Porque Salomón entonces nos da una lista de 7 pecados. Son solamente 7, hay muchos más, claro, hay muchos más. Pero ¿por qué una lista de 7? ¿Por qué enumerar 7 pecados? Bueno, podríamos nosotros mirar 3 cosas. ¿Por qué 7 en particular? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no el número 20? ¿Por qué no 30? ¿Por qué 7? Bueno, primero, hermanos, porque esta lista nos ayuda a recordar el contenido. Esta lista que contiene simplemente 7 cosas, que nos señala 7 cosas, significa que es fácil de recordar. ¿Y por qué se lo digo, hermano? Mire, por lo siguiente. Cuando usted va al supermercado, a veces de pronto se le encarga de su casa, mire, traiga leche, huevos, tomate y pan. Ok, bueno, 4 cosas yo las puedo recordar.
leche, huevos, tomate y pan. Ok, y las compro. Pero si son más de esas, yo ya tendría entonces un pequeño problema, porque si me dice traiga mantequilla, traiga carne, traiga pescado, no se le olvide el aceite, pilas con la panela, se me olvidó la sal, etcétera, etcétera. Y si son más cosas, entonces yo tendría que hacer una lista para que no se me olviden las cosas. Entonces, en primer lugar, hermanos, esta lista específica es porque nos ayuda a recordar fácilmente estas pocas cosas. Segunda, es que esta lista nos anima al creyente por su brevedad. Es breve. Se empieza con 7, no más. Imagínense si el texto dijera, hay 6,000 cosas que el Señor odia. Y de hecho 7,000 son una abominación. Uno diría, 6,000, 7,000, yo no voy a lograr nunca eso. ¿Cómo que 6,000 cosas? ¿Cómo que 7,000 cosas? Nunca voy entonces a poder agradarle con tantas cosas que hay que hacer. Si mucho alcanzo a cumplir unas cuantas, pero 6,000 o 7,000, Salomón dice, no. ¿Qué tal 7? Empecemos con 7. Solamente 7. Empecemos con estos 7, con esta lista pequeñita, con esta lista que se puede memorizar y que nos ayuda por su brevedad. Empecemos con 7, dice el Señor. Y tercero, porque nos sorprende el tema de la severidad. Porque es que el texto, hermanos, tiene unas palabras muy fuertes. Decir que Dios aborrece es algo que podríamos nosotros entender. Bueno, pero si Dios es amor, si Dios es misericordioso, si Dios ama al mundo, si Dios ama esto, Dios ama lo otro, y nosotros leemos esos versículos y uno dice, ¿cómo puede Dios aborrecer algo? ¿Cómo puede Dios aborrecer? ¿Cómo puede Dios despreciar estas acciones y estas actitudes? Y es más, llamándolas abominaciones. O sea, que estas cosas son aborrecibles, son repulsivas, son bien desagradables. ¿Qué significa la palabra abominación? Moralmente repulsivo. Alguien podría decir, claro, no todos los pecados son abominaciones. Claro, son abominaciones. Sí, son aborrecibles. Todos los pecados son aborrecibles. Pero esta lista de 7, hermanos, dice, empieza con 6 y luego termina diciendo que son 7. Nos da a entender entonces la importancia de este examen espiritual. Si miramos la lista, nos sorprende. La lista nos sorprende porque algunos de esos parecieran que no deberían estar ahí. Al menos algunos no deberían estar a la altura de otros pecados, que generalmente nosotros categorizamos los pecados, ¿no? Pero, por ejemplo, esta lista habla del asesinato, es la segunda referencia. Las manos derramadoras de sangre, claro, todos estamos de acuerdo y todos diríamos que sí, eso es un pecado aborrecible, es abominable, el pecado del homicidio. Pero si usted mira la lista, el versículo 16 dice los ojos altivos. Y uno dice, un momento, ¿cómo así? ¿Los ojos altivos están ahí en la lista? ¿Cómo así que Dios odia la arrogancia tanto como el asesinato? Sí. ¿Quiere decirme entonces que una mirada orgullosa es tan mala como un asesinato? Claro. Una persona arrogante, soberbia, altiva, es tan malo y es tan abominable como el mismo pecado del asesinato. Claro que sí. Alguien ha dicho, bueno, no, pero hermano, yo voy al cielo, yo nunca he matado a nadie.
Amén. Yo nunca igual, nadie ha llegado a cometer semejante delito, matar a alguien. Pero el versículo destruye nuestra mentalidad, porque el médico nos dice que el Señor odia el asesinato como la mentira, los conflictos, la arrogancia igualmente. Igualmente. Cuando miramos estos 7 pecados capitales, Dios entonces empieza con su diagnóstico al decirnos que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y empieza la lista y dice, el primero es el espíritu altanero. El espíritu altanero. ¿Cómo lo describe en el versículo 17? Los ojos altivos. Versículo 17, la primera parte. Hoy en día, hermanos, podríamos nosotros decir que es la persona que mira en menos. Es la persona que mira con desprecio a todos los demás. Esta persona es el que tiene el espíritu altanero. Es una persona que es engreída. Esta persona literalmente desprecia a los demás. Los ojos sirven, se nos ha dicho, como el espejo del alma, lo que significa que una mirada altiva delata un espíritu altivo. Esta persona mira a otros como si fuera mejor que ellos, porque realmente cree que lo es. Esta es nada menos que la actitud del mismo Satanás. Satanás siempre ha creído y ha olvidado, o mejor dicho, ha abandonado su posición y ha querido ser como Dios mismo. Ha llegado a codiciar el mismo trono del Señor. La persona que ve a los demás con un espíritu de arrogancia está reflejando el espíritu de Satanás. Y este espíritu, hermanos, no trae la gloria de Cristo. Bueno, un predicador dijo, ninguna persona puede dar testimonio de Cristo y a la misma vez dar testimonio de sí mismo. En otras palabras, hermanos, no podemos estar impresionados con Cristo y al mismo tiempo estar impresionados con nosotros mismos. No podemos enfocar nuestra atención en Él y en nosotros al mismo tiempo. Esta frase en Proverbios describe a alguien, hermanos, engreído, alguien que está enamorado de su propio reflejo. Y el tema de conversación de este tipo de personas son ellos mismos. Lo que han conseguido, lo que han logrado, lo que son, el apellido, etcétera, etcétera, etcétera. No hablan sino de ellos mismos. Son personas que realmente describen el espíritu altanero. Walt Disney, no sé si ustedes lo habrán escuchado, lo más probable es que sí. Walt Disney, muchos años atrás, le preguntaron que cómo era ser una celebridad. Y él dijo estas palabras acerca de esta pregunta. Bueno, ser célebre se siente bien cuando le ayuda a uno a obtener un buen asiento en un partido de fútbol. Cuando yo entro al estadio, usted es Walt Disney, lo ponen en la primera asiento. Éntese. Señor, usted es especial. Usted es una persona, como dicen, VIP. Pero él dijo, se siente bien cuando a uno le dan el primer puesto en un partido de fútbol, pero la de ser célebre nunca me ayudó a hacer una buena película. Nunca me garantizó la obediencia de mi hija. De hecho, ni siquiera la ser célebre parece mantener las pulgas alejadas de mis perros. Y si ser célebre no me da una ventaja sobre un par de pulgas, entonces no creo que sea la gran cosa. Pero hoy en día muchos de nosotros nos creemos la gran cosa. Nos creemos la gran cosa. Un teólogo dijo sabiamente, hermanos, que en las congregaciones está creciendo una lista de celebridades y personajes arrogantes, disminuyendo la lista de los santos realmente.
6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y son los ojos altaneros, el orgulloso, el arrogante. En segundo lugar, Salomón dice que aparte del espíritu altanero, una cosa que el Señor aborrece y abomina es el espíritu engañador. ¿Cómo lo dice? La lengua mentirosa. Versículo 17, la segunda parte. Esta lengua mentirosa, hermano, realmente describe el carácter de Satanás. Jesús mismo lo dijo allá en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. De hecho, hermanos, siempre que Satanás habla en el dialecto de la mentira porque es su lengua materna. Es su lengua materna. Y es más, se pone en contraste ahí en el Evangelio de Juan que Jesucristo dice la verdad. Dice ahí en Juan capítulo 14, en el versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El creyente que es más parecido a Cristo y más distinto a Satanás es el creyente que dice la verdad. Una y otra vez entonces Salomón desafía al creyente a que seamos honestos. Es más, Proverbios 4 dice el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Toda lengua perversa no necesariamente significa que tenga que decir grandes mentiras. Implica, hermanos, que una persona que esté manipulando la verdad para encubrir algo cae dentro del espíritu engañador. Una persona que halaga para salirse con las suyas tiene el espíritu del engañador. Una persona que estira la verdad para que encaje mejor con su historia y mucho más, pues cae dentro de esta categoría. Bueno, la Biblia enseña, hermanos, que el Señor odia al espíritu altanero y el Señor odia y aborrece el espíritu engañoso. En tercer lugar, el Señor odia el espíritu destructivo. Si nosotros leemos nuevamente ahí Proverbios capítulo 6, el diagnóstico del Señor habla las manos derramadoras de sangre inocente. Esto es lo que esperaríamos en una lista de 7 pecados terribles. Y están ahí en la lista de los 7 pecados terribles. ¿Quiénes son estos? Son los inquisidores, los asesinos, los que han incitado los holocaustos, los genocidios. Este también es el que apoya la eutanasia asistida, el aborto. Esto es para todos aquellos que adoptan el mensaje, yo no sé si lo habrán escuchado, probablemente, de un tipo que se llama Peter Singer. Este es un bioético de la Universidad de Princeton, muy famoso, quien dijo hace unos años que matar a los niños antes de nacer, como también a los recién nacidos, como legalizar el suicidio asistido, o sea, la eutanasia, especialmente para los ancianos, que es completamente aceptable cuando sea el mejor interés de la familia. Singer dijo en una entrevista, y que causó conmoción por sus palabras, porque él habla de aquellos que promovemos la vida, lo señala de fundamentalistas religiosos ignorantes, y dice que estos religiosos ignorantes todavía siguen protegiendo la vida como si fuera sagrada. Para este tipo la vida no es sagrada. Él cree que un recién nacido
que una persona discapacitada o que si el niño viene con un problema físico severo, no debería vivir. Se debería practicar el suicidio, se debería practicar, perdón, el homicidio. Por supuesto, hermanos, este hombre cree que la vida de un ser humano no vale más que la vida de una vaca. Y este personaje tiene una cantidad de seguidores. Bueno, la palabra del Señor dice, o mejor dicho, Dios dice que Dios odia esta perspectiva. Dios aborrece la industria de la muerte. Dios determina, hermanos, el valor de la vida y la dignidad de la vida. Y la persona, todos nosotros debemos saber esto. Dios aborrece y abomina el espíritu destructivo. Es más, dice ahí en Juan capítulo 8, en el versículo 44, dice que el diablo, hermanos, él es homicida, dice ahí la segunda parte. Él ha sido homicida desde el principio. Por eso se le llama, hermanos, en Apocalipsis, el dragón rojo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. ¿Y por qué recibe este nombre? Porque él tiene sed de sangre. Él le encanta destruir y matar a los humanos hechos a la imagen de Dios. Porque él no puede matar a Dios, por tanto, pues le motiva y le estimula entonces matar a los seres humanos porque son los únicos creados a la imagen de Dios. No debe entonces extrañarnos que el Señor aborrezca el espíritu altanero, el espíritu engañador y el espíritu destructivo. El cuarto punto, hermanos, es que el Señor aborrece el espíritu depravado. ¿Y cómo lo describe ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 18? Dice, el Señor aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto hace referencia a aquellos que conspiran para tomar ventaja sobre los demás. Este es el corazón depravado que conspira, maquina y estafa a otros. Por cierto, hermanos, este proverbio entonces nos desafía de forma positiva a que planeemos las cosas que animan, que ayudan a otros a vivir en seguridad y en los principios del Señor. El mundo, hermanos, está lleno de estafadores. Usted y yo hemos sido víctimas de estafadores. Y le pintan a uno un negocio que uno dice, ¿qué negocio tan bien hecho? Es imposible que eso falle, eso no tiene margen de error y uno se mete. Y con el tiempo le tumbaron la plata a uno. Y uno dice, ¿cómo hace la gente para hacer algo tan bien organizado y la gente caiga? Y seguimos cayendo. Porque maquinan, traman, organizan de una manera tan bien hecha para tumbar y para estafar. Las iglesias hoy en día, muchas iglesias evangélicas caen en esta categoría. El espíritu depravado, el que maquina pensamientos, buscan las maneras por cualquier lado de sacarle el dinero a las personas y arman los planes. Maquinan, organizan, traman, pero para destruir. Esto no fomenta, hermanos, ni la pureza, ni la santidad, ni las cosas nobles del Señor. El Señor, hermanos, aborrece y abomina el espíritu depravado. El corazón que planea para lo bueno, para la piedad, para impactar a otros, es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. El quinto, hermanos, dice ahí Proverbios capítulo 24, dice el versículo 8, el que piensa hacer el mal, les llamarán hombre de malos pensamientos. ¿Qué otra cosa aborrece el Señor? Una quinta, es el espíritu delincuente.
¿Cómo lo dice? Dice los pies presurosos para correr al mal. Esa es la persona que tiene la capacidad de encontrar problemas rápidamente. Cuando los encuentra, tiene entonces la habilidad de con ambos pies correr hacia el mal. Esta persona tiene la habilidad innata de olfatear y de descubrir en qué dirección está el mal y con ambos pies corre tan rápido como pueda hacia él. Es la persona, hermanos, que disfruta y anhela las cosas malas. Es como el joven que está en la casa y le dice a sus papás: yo tan pronto termine la secundaria o termine la universidad, voy a salir lo más rápido posible del techo de mis padres para correr a hacer lo que yo quiera. Presurosos para correr hacia el mal. Dios odia el sonido de los pies que corre con deleite lejos de su ley y abrazar el pecado. Es como el hijo pródigo que le pide al papá la herencia para ir y disfrutar de los deleites del mundo y presuroso sale a correr al mal. Ese es el espíritu delincuente. Conocí un hermano que tenía un hijo así. Al muchacho lo tenían completamente encerrado las 24 horas del día, todos los días de la semana, encerrado con llave. Y siempre que el muchacho tenía la oportunidad de ver la puerta abierta, se escapaba. Y los papás salían a buscarlo, y ¿dónde lo encontraban? En la galería con todas esas gambas y con todos sus marihuaneros. Pero ese muchacho, ¿qué hace aquí? Feliz metido ahí, entre los viciosos. Lo encerraban y volvía y se les escapaba. Y ya sabían dónde lo encontraban, en las ollas. Y ellos le preguntaban: pero ¿por qué este muchacho siempre es inclinado y presuroso para caer ahí? Bueno, la Biblia habla del espíritu delincuente. Algunos lo tienen. Bueno, dice, hermanos, el sexto es el espíritu deshonesto. Dice ahí Salomón, el testigo falso que habla mentiras. Y esto lo puede usted aplicar a sus negocios. ¿Cuántos prefieren mentir y conseguir algo de dinero que decir la verdad o encubrir la verdad? No, yo no puedo perder la oportunidad de ese negocio, yo no puedo perder la oportunidad de conseguir ese dinero, y a toda costa entonces yo tengo que hacer el negocio. Y así me toque, hermano, hacer un falso testimonio, me toque hacer un chanchullo, me toque hacer algo torcido, pues lo hago. Porque ¿cómo voy a perder yo esa plática? Esa plática no me puede perder. Yo tengo que hacer algo para conseguirlo. ¿Cuántas miles y miles de personas tenemos este clase de espíritu, el espíritu deshonesto? En la declaración de renta. ¿Cuántos chanchullos hacemos, hermanos, entonces, para nosotros evadir, pagar los impuestos? Y a veces testificamos de una manera incorrecta, con mentiras. Bueno, Salomón nos dice que Dios absolutamente desprecia y aborrece el espíritu deshonesto. Y por último, hermanos, Dios desprecia y aborrece y abomina el espíritu divisivo. El espíritu divisivo. Dice: y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, el Señor odia a todo aquel que divide una familia. Hay familias divididas. Media familia no le habla a la otra media familia. Un hermano no le habla a otro hermano. Y sencillo, porque alguien metió ahí el tema y dividió el asunto. El Señor odia a todo aquel que quiera dividir familias, iglesias y separar a los santos. Podemos sembrar semillas que traigan una cosecha de bendición, claro. O podemos sembrar otra clase de semillas
que no causen sino amarguras y heridas. Por lo cierto, hermanos, la mayoría de las cosas que Dios odia hacen parte del cuerpo humano, si usted ha visto, hacen parte del cuerpo humano. Trata con toda la persona. El Señor, hermanos, odia todas estas cosas y abomina todas estas cosas. Es como un examen espiritual que el Señor hace a todos y cada uno de nosotros. Bueno, hay 7 actos maravillosos, hermanos, que podemos nosotros colocar aquí en contraste. El Señor odia estos 7 pecados. Entonces nosotros debemos amar lo opuesto. Entonces debemos dar vuelta a estos 7 pecados capitales y descubramos los 7 actos maravillosos que entonces el Señor ama implícitamente. En lugar del espíritu altanero, demuestre un espíritu humilde. Mire, cada día, hermanos, tenemos oportunidad de practicar esto. ¿Cómo trata usted a los miembros de su familia? ¿Los humilla? ¿Los mira por debajo del hombro? ¿Usted es mejor que los demás? Es que yo he alcanzado más oportunidades y tengo más que usted, entonces usted no vale nada. Entre las familias pasa eso. Entre las familias se le da más preferencia al hijo que tiene plata y al que no. Tiene voz y voto la persona que hoy en día se considera que está en un nivel superior en comparación con el otro. ¿Cómo trata usted entonces a los compañeros de trabajo? ¿Cómo trata usted a los compañeros de clase? ¿Cómo trata usted a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo trata usted a los pasajeros de un servicio público? ¿Cómo mira usted a las personas de la calle? ¿Superior? Grave. Dios odia el espíritu altanero. Debemos demostrar el espíritu humilde. En lugar de decir mentiras, hermanos, debemos ser sinceros. Diga la verdad en las cosas grandes y también en las cosas pequeñas. En lugar del corazón de las manos que dañen, desarrolle manos que ayuden. En lugar de un corazón que planea malas acciones, desarrolle un corazón que planea buenas cosas. En lugar de correr hacia la perversión, corra al premio del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. En lugar de mentir bajo juramento, viva bajo el juramento que le hicimos al Señor. En lugar de sembrar la amargura y la división, sembremos la bendición y la unidad. Hermanos, Cristo fue el modelo perfecto de una vida opuesta a estos 7 pecados de los cuales leemos ahí. Porque el Señor fue un modelo de humildad, el ideal de la verdad y la veracidad. Sus manos sanaron y ayudaron y abrazaron a muchos. Su corazón era puro y sin pecado. Sus pies caminaron entre nosotros y eventualmente pues nos trajo la bendición del evangelio. Todas sus palabras eran verdad y nada más que la verdad. Y el Señor por su Santo Espíritu nos ha o hemos sido unificados en la fe del evangelio. Estas 6 cosas y aún 7, como dice Salomón, Dios aborrece y abomina. Dios ha hecho el diagnóstico, no podemos escapar ante él. Fuimos a la consulta médica con el Señor, solamente usted y yo sabemos de qué adolecemos, cuáles son nuestras fallas espirituales. Y si el médico nos dice que tenemos que corregir alguna cosa, bueno, la Biblia nos enseña entonces que tenemos que corregir nuestra vida personal en esas cosas o en este diagnóstico espiritual.